capítulo 13. San Marcos, capítulo 13. Recordamos que estamos, ya lo vengo diciendo por las últimas 3 semanas, estamos en la última semana, de Jesús en Jerusalén. Jesús se encuentra en el templo, se encuentra en el templo enseñando, compartiendo la palabra a todos los que estaban alrededor, incluyendo los sacerdotes y líderes judíos. Había estado hablando sobre la hipocresía de los gobernantes, recuerdan de los políticos, recuerdan a los escribas. También habló sobre los diezmos y las ofrendas, capítulo 12. Ahora se alejaba del templo y va hacia el Monte de los Olivos. San Marcos capítulo 13, versículo 1, leemos: Saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios, refiriéndose obviamente al templo en Jerusalén, el gran templo, que se comenzó a construir. Recuerdan que este era el tercer templo. El primer templo fue Salomón, que lo construyó, lo reconstruyó Esdras, cuando el pueblo de Israel regresó, y esta era la tercera reconstrucción del templo, alrededor del año 20 a.C. ¿Quién lo reconstruyó? El rey Herodes el Grande. Este templo formó parte de una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Le llevó más de 50 años construirlo. Incluso Herodes el Grande mismo no pudo completarlo. A este Herodes le gustaba usar bloques o piedras grandes en sus proyectos de edificios. Pero según el historiador judío de la época llamado Josefo, algunas de las piedras más grandes que usó en la construcción de edificios fueron usadas allí mismo en el templo. Josefo menciona, y ustedes pueden ir a los libros de Josefo que encuentran en las librerías cristianas, dice Josefo que algunas de las piedras tenían más de 14 metros de longitud, o sea, de largo, 2,44 metros de altura por 3,66 metros de ancho. Ok, para los que se manejan mejor en pies, multiplíquenlo por 3. 3,66 metros por 3 da como 10 pies y tanto. Así que, imagínense lo que era, 14 metros de largo por 3, ¿cuánto es? Ustedes que son, 28, 42 pies de largo. Un bloque, un ladrillo del templo. Bueno, hasta hace un tiempo, eso parecía algo totalmente increíble, hasta que en una de las excavaciones que se realizaron sobre el muro occidental, o sea, donde está el muro de los lamentos, en una de las esquinas del muro encontraron estas tremendas piedras que tenían como 11 metros de longitud, 1,83 de altura, o sea, un poquito, yo creo que tengo 1,85 m, 6 pies 1, 1,83 m de altura, el bloque, y 2,44 metros de ancho, o sea, 7 pies y medio más o menos, hablamos. Cuando estaban excavando por el muro occidental, en un lugar que está cerca de la fortaleza de Antonio, se encontraron con una piedra enorme de 3,72 metros de longitud.
perdón, 13 metros, no 3, 13 metros, casi 14 metros de largo. Cuando yo fui a Israel, me paré al lado de esa piedra y créanme que es enorme, inmensa. Se estima que estas piedras pueden llegar a pesar hasta 400 toneladas. ¿Saben cuánto es 400 toneladas? 400.000 kilos. Multiplicado por 2, 800.000 libras. Cada piedra. ¿Cómo pudieron moverlas de un lado a otro? Es todavía un misterio y es un tema de especulación. Nadie se imagina cómo pudieron moverlas de un lado para otro. E incluso hasta el día de hoy no se pueden imaginar cómo fueron colocadas una sobre otra, perfectamente talladas una con otra, que no necesitaban talladas, o sea, cada piedra quitada de la montaña, cortada, tallada, colocada una sobre otra sin necesidad de cemento, de nada que las pegue. Y hoy en día, después de 2000 años, con el desgaste del tiempo, no puedes ni colocar un cuchillo en el medio. No ves no hay luz, o sea, tan perfectamente cortadas que fueron. El edificio era imponente. Además, para que tengan una idea, fue cubierto por planchas de oro. De manera que al mirar hacia el templo se reflejaba en tus ojos y en verdad ni siquiera podías mirarlo por el reflejo. Si te encontrabas en cierto ángulo en el que el sol se reflejaba y te reflejaba en los ojos, te enceguecía. Un edificio brillante, una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Ustedes dirán, ¿pero por qué no está haciendo tanto escándalo? Bueno, ahora van a ver. De manera que los discípulos, al salir del templo, veían esas tremendas piedras, esos tremendos bloques enormes, esos edificios enormes que fueron construidos por el rey Herodes. Ahora, hasta este punto, y habiendo empezado alrededor de 20 años antes del nacimiento de Cristo, considerando que Jesús ya tenía entonces unos 33 años, menos 4 años de error en el calendario, más o menos que se calcula que hasta este punto el templo tenía 47 o 48 años en construcción. Estaba casi terminado, pero llevó otros 18 años más para completarlo. Así que, alejándose de allí, uno de los discípulos mira para atrás y le dice a Jesús, Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Cualquiera de nosotros hubiese dicho lo mismo, ¿no le parece? Como el rancherito cuando llega a la ciudad. Míralo, bueno, ya no más, en el tiempo cuando yo era chico decían eso. Venían los edificios. Bueno, entonces le pregunta, ¿qué edificios y qué piedras y qué edificios? El versículo 2 dice, Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Me imagino que con esa declaración de Jesús les pareció poco fuera de la realidad a los discípulos. Para ellos era imposible derrumbar esa tremenda fortaleza. Sin embargo, y aquí viene toda la explicación, unos 40 años después, cuando el general romano Tito entró y conquistó Jerusalén, una vez que pudieron conquistar la ciudad, que estaban adentro, la fortaleza más fuerte en Jerusalén era el templo mismo, el edificio más fuerte en la ciudad. Y muchos judíos huyeron al templo para esconderse, para resistir al gobierno romano. Bueno,
Tito, el general, ordenó que no destruyesen el templo y que lo dejen intacto. Sin embargo, algunos de los soldados romanos que habían estado empinando, o sea, bebiendo de más, ahora ya estaban borrachos y empezaron a lanzar flechas con fuego al templo, así como ven en las películas. Y el templo se incendió. Y los judíos que estaban dentro del templo fueron totalmente cremados. Miles y miles y miles y miles, creo que 1 millón y pico, dicen, ¿no?, que fueron quemados en ese tiempo. A la vez, el calor intenso del fuego derritió el oro del domo, de las columnas, de las paredes. Entonces los soldados romanos, cuando vieron eso, para poder robar todo, saquear el oro, desarmaron el templo por completo, piedra sobre piedra. Y así la profecía de Jesús fue literalmente cumplida y no quedó ni una piedra sobre piedra que no fuera derribada. No solamente eso, los judíos fueron echados de Israel y fueron esparcidos por todo el mundo hasta el año 1948, cuando las Naciones Unidas les permitió regresar. Interesante, ¿no? Ahora, todo esto no es un invento mío, es histórico, es verdadero. Entonces, el versículo 3 dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. ¿Notan que siempre eran los mismos los que andaban con Jesús? Pedro y Andrés eran hermanos, y Jacobo y Juan eran hermanos. Da la coincidencia que trabajaban juntos en la pesca, que en una compañía que el papá de Jacobo y de Juan tenía, una compañía de pesca. Entonces, dice que fueron en el monte de los olivos, frente al templo. Fueron al área del monte del templo, o sea, se dejaron ese área, cruzaron. Los que han estado allá en Jerusalén conocen esto porque lo cruzas, al valle de Kidrón, o también es conocido como el valle de Cedrón, donde ahora hay un cementerio, y frente está el monte de los olivos, y allí hay un cerrito muy empinado donde uno se sienta a descansar. Y ves así el valle ese, y ves el cementerio, y ahí está grande las paredes de la ciudad, ¿no?, que es donde estaba el templo. Así que Jesús fue con sus discípulos al monte de los olivos y se sentó. Y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, dijiste que se iba a destruir el templo. ¿Cuándo? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: primero y principal, mirad que nadie os engañe. O sea, de los primeros que Jesús nos advierte que nos debemos cuidar es de los engañadores. ¡Ja! Y es interesante que a través de todo el Nuevo Testamento se nos advierta de los engañadores y de los falsos profetas. Y esa ha sido, creo que, la maldición de la iglesia. Hombres que falsamente han tratado profetizar o predecir de las palabras de Jesús para ganancia personal. Hay tantos charlatanes que en realidad son lobos disfrazados de ovejas que Jesús les está advirtiendo a sus discípulos y a nosotros hoy, que tengamos cuidado de esos engañadores, especialmente de esos que aparecen en los canales de televisión cristianos, ¿vieron? Que están siempre pidiendo y pidiendo y pidiendo.
No voy a dar nombres ni voy a decir quién, pero... Porque, dice versículo 6, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muchos a través de los tiempos han declarado ser el Mesías. Y es sorprendente que haya tanta gente que los siguen. Hay gente que los apoya económicamente para que estos engañadores vivan en tremendas mansiones lujosas y hasta tengan sus jets privados. En el primer servicio les decía de que hay uno en Guatemala, ustedes no necesitan que les diga el nombre, que no vive en los barrios pobres de Guatemala, no vive en las villas miserias, viven en mansiones. Él y todos los que trabajan con él y tienen jets privados que los llevan a todas partes y vienen aquí a Estados Unidos y son dioses. En los siguientes versículos, respondiendo a las preguntas de sus discípulos, Jesús nos va a dar una serie de profecías que no están en orden porque en algunas ya se han cumplido, otras se están cumpliendo en estos momentos y otras que se van a cumplir en un futuro no muy lejano. Fíjense el versículo 7, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Bueno, ¿qué les puede decir que ustedes no saben? Todas las cosas que están aquí están sucediendo hoy, ahora mismo. Guerras, rumores de guerras, pero es necesario que todo esto suceda. Se levantará nación contra nación, habrá terremotos. ¿A dónde va a haber terremotos? Y aquí, en California. Habrá hambres y alborotos. Men, si hay hambre. ¿Vieron los barcos que van por el Mediterráneo, que salieron de Siria y no sé de cuántos lugares, cuántos países, que se están hundiendo? O que los países de Europa no los quieren recibir y los echan. Bueno, eso está pasando ahora. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Bueno, varias de estas profecías ya se cumplieron en el libro de los Hechos. Leemos cómo trajeron a los discípulos ante los gobernantes y fueron golpeados, los trajeron al concilio, ¿no? En el capítulo 3 y capítulo 4 del libro de los Hechos, a Pedro y a Juan fueron llevados a declarar ante los gobernantes. Luego el apóstol Pablo se presentó delante del rey Agripa, ¿recuerdan? Y más adelante ante el mismo César Nerón, que finalmente lo mataron. O sea, mataron a Pablo. Jesús les dice que ni se preocupen de lo que van a decir. Y encontramos una historia muy interesante en el libro de los Hechos, capítulos 6 y 7, de cómo Esteban, ¿recuerdan? El primer mártir, fue traído ante el concilio y cómo les empezó a recordar su historia a los judíos y cómo al estar hablando, su rostro empezó a brillar conforme al Espíritu de Dios venía sobre él. Pero la gente se molestó tanto por las cosas que estaba diciendo que finalmente lo arrastraron y lo apedrearon
hasta matarlo. Esteban fue el primer mártir cristiano. Ahora, regresando al versículo 10, muchos se preguntan acerca de la profecía del versículo 10, de que el Evangelio debe ser primero predicado en todas las naciones. Bueno, hay muchos grupos misioneros que toman este versículo como el énfasis para sus programas de misiones. Algunos creen que si aceleramos los programas misioneros podemos apresurar la venida de Cristo. Nuevamente, he estado varias veces en Antigua Guatemala y Antigua Guatemala debe ser el lugar donde más misioneros hay. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque es el mejor lugar en el mundo para vivir, quizás. Es un pueblito de 10 cuadras por 10 cuadras. No se crean que es una gran metrópolis para donde hay muchos incrédulos. No. Y aparte viven puros gringos. Todos misioneros. Se sacan la foto, ¿no? Pues yo le pregunté al pastor allí de la iglesia, digo, oye, ¿por qué es que hay tantos misioneros? Bueno, hay un lugar donde los califican para cómo ser misioneros. Les enseñan cuánto dinero tienen que recaudar, cómo escribir las cartas. Así cualquiera es misionero. Y claro, van y se sacan la foto en los basurales, en el mercado que hay ahí, con los chicos pobres y todo eso. Entonces, estos grupos misioneros creen que si aceleramos los programas misioneros podemos apresurar esa es la idea, ¿no? La venida de Cristo. Jesús dice que el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones antes que venga el fin. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, unos 30 años después de la muerte de Jesús, les dijo a ellos en su carta que el Evangelio ha venido a ustedes como a todo el mundo. Estamos hablando 30 años después de la muerte de Cristo. Pablo decía que al tiempo en que escribía esta carta a los colosenses, el Evangelio se había predicado a todo el mundo conocido. Hay iglesias, y esto es real, bueno, todo lo que le estoy diciendo es real, si no, no lo puedo decir. Hay iglesias en la India hoy en día que remontan sus orígenes al discípulo Tomás. ¿Recuerdan al incrédulo Tomás? Que quería ver los hoyitos de Jesús y eso. Bueno, según la tradición, Tomás fue a la India y predicó el Evangelio allí en la India, hace 2000 años atrás. Y leí que existe en la India hoy en día la iglesia de Tomás, una de las iglesias cristianas más grandes de la India. También sabemos que el eunuco de Hechos capítulo 8 llevó el Evangelio hasta Etiopía en tiempos de los apóstoles. ¿Recuerdan? Que cuando Felipe fue llamado al desierto y en Gaza y qué sé yo. Bueno, el Evangelio, hermanos, se expandió a todas partes durante la iglesia primitiva y sus intentos son de gran testimonio para nosotros hoy en día porque ellos no tenían los métodos modernos que están a nuestra disposición. Cuando leemos de los viajes misioneros del apóstol Pablo y cómo este hombre enfermo viajó llevando el Evangelio de Jesús, ahí me pregunto yo, ¿cómo hubiera sido si lo hubiera hecho en la era de los aviones, con la radio, la televisión, el internet? Hubiera sido impactante. Y así todo, el Evangelio llegó a todas partes. Pablo en ese tiempo tenía que caminar y tomar botes a vela, a remo, naufragar. Y a pesar de las circunstancias y de su enfermedad, vemos el gran territorio que cubrió. Es más, de las cartas de Pablo recibimos nosotros los no judíos el Evangelio, por lo que leemos. Él fue enviado a los no judíos. No solamente Pablo dijo que el Evangelio se predicó en todo el mundo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14,
cuando Juan está allí en la isla de Patmos, en esa visión que fue llevado al cielo, Juan dice en el versículo 6 del capítulo 14, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De manera que durante los últimos días de la gran tribulación, Dios va a estar usando a ángeles volando por el cielo, para declarar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿A qué quiero ir con esto? Ok, vemos que no es un prerequisito para la venida de Jesús por su iglesia, que nosotros prediquemos el evangelio a todo el mundo. Así que no podemos decir el Señor no puede venir hoy a llevarse, a raptar a la iglesia porque el evangelio no ha sido predicado en todo el mundo o porque Jesús dijo que debe ser predicado a todo el mundo hasta que el fin llegue. Eso no es una discusión válida porque el evangelio será predicado y esta profecía de Cristo va a ser cumplida, pero no necesariamente por nosotros, por la iglesia. Jesús no dijo que ellos iban a tener que proclamar el evangelio. Jesús solo dijo que iba a ser proclamado entre todas las naciones. Ahora, sí, Jesús nos dijo que recibiremos poder para llevar el evangelio a todas partes. Esa es nuestra comisión. Pero cada uno de nosotros en la iglesia tenemos un llamado diferente. Y hay gente que ha recibido específicamente el llamado de Dios a ir y predicar por las calles, a pasar trataditos por las calles, pero no a todos nos mostró eso. Yo he sido cuestionado por gente aquí en la iglesia, ¿por qué yo no salgo a las calles? Digo, porque a mí no me llamó eso, Señor. El Señor me llamó a enseñar en la iglesia, en escuelas, y eso es lo que he estado haciendo por los últimos 20 años. Entonces, no me pongas tu carga a mí. Si Dios te llamó a ti a ir a la McFadden y la Bristo a pasar trataditos, hazlo tú. Pero no hagas sentir mal a los demás, porque ese es tu llamado. Yo lo hago desde el púlpito, desde salones de clases, de conferencias. Ayer tuvimos una conferencia con 300 y pico de personas. Estábamos enseñando a pastores, a líderes y a siervos. Imagínense dándole clases a ellos para que ellos a su vez lo enseñen en sus iglesias y en sus ministerios. Hemos tenido aquí gente que se ha ido de la iglesia acusándome de que yo no tenía espíritu de predicar. Y se fueron a otra iglesia que le prometieron que no sé qué. Bueno, anyway, eso es otro rollo. ¿Cómo se diría en inglés? That's another role. Versículo 12. Así que Dios nos mandó a todos a predicar, ¿no es cierto? Pero cada uno tiene un llamado diferente y puede predicar de diferentes maneras. Tú quizás puedes predicar a tus vecinos. No tienes que salir por las calles a tus vecinos, platicarle, hablarle de Jesús a través de tu testimonio, a tu familia. Le predicas a veces sin abrir la boca, mostrando tu nueva manera de vivir cristiana, llena de amor, llena de paz, de gozo, de oración. Versículo 12, Jesús continúa, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, esto que Jesús dice aquí está pasando hoy en día en muchos países del mundo. Padres contra hijos, hermanos, peleándose. Pero cuando veáis, y aquí viene un tema que muchas veces mucha gente lo lee y no sabe lo que está leyendo. Pero prestemos atención porque voy a tratar de explicarlo
de una manera que todos lo podamos entender, ¿ok? Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda. Ok, tú lo lees, ponte las pilas y entiende. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Jesús está pidiendo